precariedad, desigualdades y prácticas de atención de la salud emocional en estudiantes universitarios. El objetivo de esta investigación fue identificar las afectaciones emocionales en estudiantes universitarios y su relación que guardan con su aprendizaje en época de pandemia, por supuesto en un contexto sociocultural particular para ellos. El alcance de la investigación fue pues exploratorio de corte contextual y las limitaciones pues fueron que no pudimos tener la intervención en campo y por tanto hicimos la exploración con base en instrumentos. Las preguntas de investigación fueron dos. La primera de ellas, ¿cuáles son las percepciones de estudiantes universitarios respecto a las emociones en su proceso formativo en época de contingencia? ¿Y qué relación existe entre dichas percepciones y su contexto sociocultural? Recuperamos los referentes teóricos conceptuales de Pierre Bourdieu, particularmente con su teoría de la economía de las prácticas sociales. La técnica de análisis recuperada en este caso fue el análisis del discurso. Bueno, en cuanto a la introducción, vamos a comentar el posicionamiento que desde las tres perspectivas se pudieron concretar en este caso. Desde la postura positivista, los trabajos refieren que hay una relación entre el nivel sociocultural, el entorno emocional y el desempeño académico, pero se focalizaron sobre estudios de corte estadístico, principalmente covarianza, regresión lineal, regresión múltiple. Sin embargo, no dan cuenta de aquellos estudiantes que, aún con su condicionamiento sociocultural y emocional desfavorable, logran tener una movilidad social y alcanzar niveles de desempeño pues, que se consideran como altos. Desde un posicionamiento hermenéutico, las competencias instrumentales están estrechamente relacionadas con la cognición y se establece, de acuerdo con Wilson, que esta no se determina genéticamente, sino que es inventada y construida por los elementos socioculturales. Finalmente, Fericla establece que las emociones tienen diversos constructos de carácter fisiológico, psicológico, cultural y, por supuesto, individual en cada caso. Bien, respecto a los referentes teóricos, decíamos, recuperamos la teoría de la economía de las prácticas sociales de Pierre Bourdieu, para quien el sentido práctico se conforma de dos sentidos a su vez, el objetivo y el subjetivo. El sentido objetivo lo podemos interpretar como la historia hecha institución, y para eso determinamos el campo bajo estudio, lo que nos permitiría pues darle sentido a las condiciones que tienen de manera particular cada uno de los estudiantes. Respecto a este sentido subjetivo, pues observamos que se requieren dos conceptos, lo que es capital y lo que es hábitos. Ambos me van a permitir tener una disposición sujeta a las condiciones objetivas, es decir, a la posición que ocupan en un determinado campo. Todo este proceso, en suma, pues nos va a generar las tomas de posición. Y es decir, en este caso es cuando los agentes sociales tienen una forma de practicar determinadas actividades en la sociedad. Bueno, con todo ello, adoptamos, por supuesto, un posicionamiento de corte cualitativo, asumiendo que la subjetividad precisa la valoración desde la perspectiva individual, pero también aquella que es propia de un campo en específico. Para ello tomamos dos momentos claramente definidos: la construcción de clases sociales analíticas con base en el volumen y estructura de capital, y dos, la construcción de las clases sociales y la correspondiente relación que tienen de acuerdo a las propias percepciones de estas clases. Instrumentalmente se diseñó en Google Forms una encuesta que tuvo tres grandes ejes. Primero, los datos socioeconómicos y culturales de carácter genérico; después, las habilidades y recursos tecnológicos; y finalmente, la detección de las percepciones de los estudiantes. Para la construcción del dato se tomó como referencia el análisis multidimensional, pero particularmente el análisis de correspondencias múltiples como un elemento pues importante en la construcción del dato. Bien, ¿qué resultados se obtuvieron? En primera instancia, desde un contexto sociocultural, el 100% de los encuestados fueron mujeres, de las cuales 25% habitan en zonas metropolitanas y el restante en zonas semirurales. El promedio de edad fue de 27 años y algunas características fueron
que una de cada dos mujeres habitan en hogares eh, donde hay 5 o más personas. En uno de cada 4 hogares habitan hasta 4 personas y en otro tanto 3 personas o menos. Una de cada 5 mujeres es soltera y una de cada 4 vive en unión libre o es divorciada. Respecto a los estudios que tienen los progenitores, se identificó que hay una proclividad a establecer una relación parental entre el padre que tiene menor escolaridad que la madre. Esta construcción se rompe solamente en el caso de que el padre posee nivel secundaria y la madre tiene a contar con estudios de primaria o bien no tiene estudios. En el resto de las relaciones familiares, pues bueno, se observa que hay una correspondencia muy importante en ese sentido. Por otra parte, y respecto a la ocupación de ambos progenitores, se identifica una asociación relevante, pues tienden a ocupar empleos poco calificados o escasamente calificados, pero van a la par. Por ejemplo, de los hombres que se dedican a la agricultura o es obrero, tiende a establecer una relación con aquellas mujeres que son amas de casa. Empleado con empleada, dueño de pyme, en ambos casos también tiene una asociación muy directa. Esto pues de alguna manera ya nos da algunos indicadores que más tarde vamos a abordar. En cuanto a las clases sociales, se procedió a construir de manera analítica 3 clases sociales. La primera de ellas con un bajo volumen y estructura de capital, la clase B con un nivel medio y la clase C con un nivel alto. ¿Cuáles fueron los capitales que estuvieron en juego? Pues el económico objetivado, el cultural incorporado y el social. De las percepciones sobre la salud emocional en función a estas clases sociales construidas, identificamos que la clase A y C presentaron preponderantemente pérdidas de empleos y ataques de ansiedad. La clase B presentó apatía y desmotivación para el desarrollo de sus actividades cotidianas y educativas. Respecto a quién recurren los estudiantes cuando presentan problemas emocionales que ameriten atención, se tiene que la clase C siempre solicita apoyo de especialistas, ya sean psicólogos, terapeutas, psiquiatras, profesores y también en algunos casos compañeros. Sin embargo, las clases A y B no mostraron diferenciación significativa y tienden a socializar muy poco, ya sea con amigos, familiares, profesores, y de manera muy ocasional, pues socializan con especialistas y compañeros de clase las problemáticas en términos emocionales que están presentando. Aquí vamos a identificar algunos testimonios que emitieron estudiantes, pero que por cuestión de espacio y de tiempo en esta presentación no podemos profundizar, pero a manera de ilustración pues, presentamos lo que un estudiante manifiesta al respecto. Este estudiante pertenece a la clase A, ya habíamos revisado que es un volumen y estructura de capital bajo. El estudiante refiere, respecto a las relaciones con amigos, con algunas amigas o amigos se ha mantenido una relación, con otras se ha perdido, ya no es igual. Con algunas la comunicación es esporádica, solo en emergencias, y con algunas otras se ha tratado de mantener esa comunicación y si nos es posible reunirnos o realizar videollamadas. En cuanto a las relaciones familiares, refiere, ahorita ya todo está muy bien. Al principio fue desesperante porque no lográbamos adaptarnos a los cambios. Era de mucho estrés, gritos y enfados porque cada uno quería su propio espacio. ¿Y cómo percibe este estudiante su futuro profesional? Con un poco de incertidumbre, refiere, en saber cómo y en qué circunstancias me voy a enfrentar al mundo laboral, pues mi aprendizaje no fue el mismo durante estos 2 años. Muchas veces solo trataba de cumplir con la planeación y de entregar evidencias, pero no hubo como tal la preocupación de si el alumno estaba aprendiendo. Respecto a su futuro personal, refiere, con un poco de miedo, pues estoy segura de que sí lograré cumplir mis metas, esas metas planteadas a largo plazo, como fueron aquellas que comencé al estudiar la licenciatura. Hay otros testimonios que, insisto, por cuestión de espacio y de tiempo no se presentan, pero todos ellos en conjunto nos permiten tener algunas conclusiones preliminares. Preliminares porque, bueno, pues ya sabemos que de la perspectiva subjetiva solo podemos tener una aproximación y no tener datos total y absolutamente concluyentes.
Sin embargo, se observa que los alumnos con mayores niveles de precariedad son quienes presentan mayores niveles de desventaja educativa derivado de esta transición al no establecer una atención profesional, digámoslo así, de las emociones y de los problemas que tienen en su salud emocional. Por otra parte, aquellos estudiantes que tienen condiciones que son mayores en cuanto a lo social, lo cultural y económico, pues tienden a presentar un poco percepciones antagónicas, pero de alguna manera favorecedoras. Por tanto, tienden a asumir un posicionamiento lúdico respecto a la transición ya establecida, pero son quienes de alguna manera también consultan a los especialistas cuando tienen problemas emocionales. De esta manera se identifica que la incidencia de las desigualdades socioculturales y su consecuente segmentación es una adecuada atención de los problemas emocionales que pueden presentar eh, y que de alguna manera va a representar una desventaja que está sustentada en la socialización, en algunos casos escasa y en algunos otros pues muy preponderante en función del volumen y capital que presenta. Estos tratamientos, pues bueno, van a implicar evidentemente una incidencia en el aprendizaje y en el aprovechamiento académico, pues en estas transiciones o en esta transición que todas y todos pues tuvimos en el ámbito educativo. Algunas referencias